En el video anterior habíamos definido los parámetros y la invocación, y estábamos por analizar la codificación del procedimiento. Cuando se empieza a ejecutar el procedimiento, la variable AttractionID viene cargada, la otra estará vacía. Primero, tenemos que obtener de la atracción recibida por parámetro su país y ciudad. Esto sabemos bien cómo hacerlo con un for each, que es justamente un comando procedural. Así, filtrando por el ID de atracción recibido por parámetro, nos ubicamos en el registro deseado, y de él extraemos los valores de los atributos CountryID y CityID, almacenándolos en estas dos variables internas al procedimiento que tendremos que definir. Antes de seguir, hagámoslo. Escribimos el for each attraction, donde el atributo AttractionID sea igual a la variable de entrada AttractionID. Y dentro de su cuerpo, a una variable CountryID que podemos definir aquí mismo presionando botón derecho Add Variable. Vemos que ya la coloca abajo en la lista de variables. Y si vamos a la solapa específica de variables, la vemos definida basada en el atributo de igual nombre. A esa variable le asignamos el valor del atributo para el registro recuperado. Y luego hacemos lo mismo para una nueva variable CityID. Grabemos. Ahora tenemos que contar la cantidad de vuelos que llegan a aeropuertos de ese país y ciudad. ¿Cómo hacemos? Recordemos que para representar que un vuelo tenía un aeropuerto de partida y uno de llegada, habíamos creado dos grupos de subtipos. En particular, el que aquí nos interesa, el del aeropuerto de llegada. Habíamos visto que siendo este un subtipo de Airport ID, se convertía en clave foránea a la tabla Airport. Y de allí podían inferirse estos dos atributos, que son los que ahora nos interesan. Entonces, si dadas estas dos variables, quisiéramos obtener todos los vuelos que llegan al país y ciudad correspondientes a sus valores, alcanzará con utilizar el comando forEachFlight, filtrando los registros de flight para los que el CountryID del aeropuerto de llegada del vuelo corresponda al valor de esta variable y el CityID del aeropuerto de llegada del vuelo al valor de esta otra variable. Sabemos que este for each iterará exclusivamente sobre el conjunto de esos vuelos. Lo que queremos es contarlos. Por lo que allí colocaríamos este for each, donde observemos las variables por las que se está filtrando fueron cargadas en el for each anterior. Queremos contar los registros recuperados por este segundo for each. Entonces, si inmediatamente antes inicializamos un contador en 0 y dentro del for each en cada iteración simplemente le sumamos 1 al valor que ya tenía, eso es lo que el operador reducido más igual indica, al finalizar la ejecución tendremos en esa variable la cantidad de vuelos que llegan a ese país y ciudad, que es ni más ni menos que lo que quiere calcular nuestro procedimiento. Es por eso que utilizamos como contador la misma variable de salida, que para este parámetro de entrada 1 quedará al finalizar el source con valor 3. Y este valor será el que se le devolverá a quien llamó al procedimiento. Entonces, completemos así el código. Quitemos el comentario que había puesto el asistente, que ya no es necesario. Así nos quedó el source. Podemos querer asegurarnos de que no hemos cometido errores inspeccionando el listado de navegación. Para obtenerlo no es necesario lanzar un run. Podemos presionar botón derecho sobre el objeto, View Navigation. Esto hará que el objeto se especifique y obtendremos el listado de navegación. Observemos que aquí nos indica los parámetros y que aparecen ambos for eachs. El primero será un for first, justamente por filtrar por igualdad por clave primaria. Habrá lo sumo un registro que cumpla el filtro. El segundo for each iterará sobre la tabla flight
e irá a airport solamente para realizar estos filtros, para lo que deberá recorrer toda la tabla flight. En un ratito veremos cómo podríamos optimizar todo esto. Pero antes probemos la solución. Teníamos el data provider getAttractionsList en el que ya habíamos colocado aquí la invocación a este procedimiento. ¿Y dónde utilizábamos este data provider? Lo hacíamos en el web panel showAttractions. En el evento start cargábamos esta variable colección, que se mostraba como grid en el web layout, a partir de lo que devolvía el data provider. Podemos pensar el data provider entonces también como una especie de función, pero que devuelve siempre un tipo de datos estructurado o colección, y además que su programación es declarativa. En cambio, nuestro procedimiento devuelve un tipo de datos simple, en este caso, porque un procedimiento puede también devolver datos estructurados, y su programación es procedural. Ahora sí, lancemos un run para probar esto en acción. Primero observemos qué vuelos tenemos. Son solamente dos, el primero a París y el segundo a Sao Paulo. Agreguemos dos vuelos más a París. Un vuelo 3 del aeropuerto 1 al 2, que es en París, con precio 1.200 y aerolínea 1. Y un vuelo 4, también del aeropuerto 1 al 2, con precio 1.650, descuento 5 y aerolínea 1. Tenemos entonces 4 vuelos en la base de datos. 3 llegan a París y 1 llega a Sao Paulo. Entonces, para todas las atracciones de París deberá contar 3 vuelos. Si hubiera alguna de Sao Paulo, un vuelo. Y para cualquier otra, 0. Ejecutemos ahora sí nuestro web panel Show Attractions. La última línea es la que agregamos hardcodeada en el data provider. Pero las dos primeras fueron tomadas de la base de datos y el cálculo es correcto. Probemos de quitar en el data provider la condición de filtro por París. Dejémosla comentada. Y ejecutemos nuevamente. Vemos que ahora también sale listada la atracción The Great Wall de Beijing con 0 vuelos que llegan a esa ciudad, tal como esperábamos. Veamos dos alternativas a esta implementación. La primera, podríamos haber definido que el parámetro de entrada no fuera una variable, sino directamente el atributo Attraction ID. ¿Qué entiende GeneXus con esta declaración? Que siempre que en el source se acceda a información en la que se involucre de algún modo una atracción, se utilizará exclusivamente la del valor de Attraction ID recibido por parámetro. Es como decirle, siempre que en el contexto del comando que estés ejecutando en el source en cada momento haya un Attraction ID en juego, será el de este valor y ningún otro. En este caso tenemos 3 comandos. Para el primero, efectivamente se involucra una atracción. Por este motivo, al recibir en el atributo en lugar de en la variable, este filtro ya no tiene sentido. Lo vamos a quitar. Implícitamente se estará produciendo por el parámetro de entrada Attraction ID. Recuperará solo el registro que corresponda al valor recibido por parámetro. El segundo comando del source no involucra para nada a la base de datos. Y el tercero, otro for each, navega la tabla flight y accede a la tabla airport. En ninguna de ellas existe el atributo Attraction ID, por lo que sobre este for each el parámetro de entrada no tendrá ningún efecto. Probemos este primer cambio en GeneXus. Quitamos el ampersand para que quede el atributo de ese nombre y ahora eliminamos la condición explícita del primer for each. La dejamos comentada para que nos quede el registro de lo que hicimos. Pidamos el listado de navegación para cerciorarnos de que va a ser lo que esperamos. Vemos que aparece ahora el atributo entre los parámetros. Y para el primer for each, seguimos viendo el for first y el filtro automático, que ahora aparece indicado con este arroba.
Este arroba está indicando el parámetro atributo attraction ID. El segundo for each no se ve afectado en absoluto. Ahora realicemos una optimización del segundo for each. En él estamos recorriendo la tabla flight para contar los registros que cumplan estas condiciones. ¿No era acaso eso lo que hacíamos con una fórmula count cuando se la asociábamos a un atributo en una transacción? Cuando estudiamos los atributos fórmula, no nos detuvimos en que las fórmulas podían también utilizarse en otros lugares y no necesariamente asociadas a atributos. Las fórmulas de agregación, count, sum, max, min, find, también son como funciones que navegan una tabla y devuelven un resultado. En este caso, con esta fórmula count, estaríamos pidiendo que se cuenten las ocurrencias del atributo flight price. Aquí hemos elegido este, que sabemos solo está en la tabla flight, así que no habrá dudas de que queremos contar los registros de esta tabla. Pero bien podríamos haber elegido también flight arrival airport ID, por ejemplo. Pero no queremos que cuente todas las ocurrencias, sino solo las que correspondan a registros para los cuales se cumplan estas dos condiciones. Entonces, lo que haríamos sería sustituir este bloque de código, donde hacíamos eso mismo de manera manual e incluso recorriendo toda la tabla flight, por esta asignación, donde el resultado será el mismo, pero nos aseguramos la eficiencia porque las fórmulas se optimizan. Las fórmulas también pueden utilizarse en el código de cualquier objeto, y en ese caso se denominan fórmulas inline o locales, en contraposición a los atributos fórmula, que, como más allá de que estén presentes en transacciones son de la KB, se dice que son globales. En lugar de todo esto, entonces, asignémosle a la variable de salida el resultado de este count. Ejecutemos. Aquí vemos cómo quedó sustituido el for each por la navegación de la fórmula aggregate. Y si ahora ejecutamos, no vemos ninguna diferencia respecto a la implementación anterior. El resultado es el mismo, pero el código es más expresivo y eficiente. Para calcular el valor a asignar a este miembro, entonces, implementamos un procedimiento. Pero como el cálculo era tan simple que se podía resolver prácticamente con una fórmula count, podríamos haber pensado en agregar un atributo fórmula a la transacción attraction, de modo de simplemente asignarle al miembro el valor del atributo, que, como sabemos, por tratarse de una fórmula, se dispara toda vez que se lo requiere. En ese caso, nos habríamos ahorrado la implementación del procedimiento. Pero si este cálculo, el de la cantidad de vuelos que llegan a la ciudad de la atracción, solo se necesita para este data provider y nada más, no tiene sentido tener un atributo de la entidad para ello. Es que en ese caso, toda vez que se ingrese la transacción para hacer algo con alguna atracción, se tendrá que disparar el cálculo de la fórmula, que consume tiempo y recursos de manera absolutamente innecesaria si solo se necesita para este data provider. Si, en cambio, sí fuera preciso, toda vez que se accede a una atracción, obtener ese valor, entonces allí sí tendría sentido tenerlo como atributo. Ahora bien, supongamos que el cálculo no fuera tan simple como el de una fórmula count. Supongamos que fuera un cálculo más complejo, que implique navegar varias tablas y cruzar información. Es decir, un cálculo para el que no contemos con ninguna fórmula de las predefinidas para resolverlo. Entonces implementaríamos el cálculo en el procedimiento. Sabiendo que siempre podemos definir un atributo fórmula como calculable por un procedimiento implementado como función, es decir, que devuelve un resultado del mismo tipo de datos que el del atributo. Aquí vemos otro uso de nuestro procedimiento, en un atributo fórmula. En general, este procedimiento podrá invocarse en cualquier lugar donde un valor de este tipo de datos sea esperado. Una última cosa. Desde un web panel invocamos en el evento start a un data provider que invoca a un procedure. ¿Dónde se ejecuta todo esto? El dibujo de la pantalla del web panel en el frontend, en el browser del cliente. Pero los eventos del sistema, entre los que se encuentra el start,
se ejecutan en el backend, es decir, en el servidor. Así que es en el servidor donde se llama a este data provider, que se ejecutará íntegro allí. Desde él, para cada ítem llamará el procedimiento, que también se ejecutará enteramente en el servidor. Una vez que el data provider finaliza, queda cargada la variable en el server y se envía al cliente y allí es desplegada en pantalla en el grid. Hemos implementado un procedimiento muy simple que recibía un parámetro de información y devolvía otro de tipo numérico, para lo que necesitaba acceder a la base de datos ejecutando algunos comandos secuencialmente. Vimos cómo se declaraban los parámetros mediante la regla parm, que se utiliza en general para todo objeto que reciba y devuelva información de y a quien lo llame. Una excepción, sin embargo, es lo que sucede con el data provider, que no declara mediante regla parm su obligatorio SDT o colección de salida, sino que lo hace mediante las propiedades output. En cambio, un procedimiento puede no devolver nada. También puede no recibir nada. Pensemos, por ejemplo, en un procedimiento que vacíe la base de datos entera, o que liste en formato PDF todas las atracciones turísticas de París. Ya sabe lo que tiene que hacer, no necesita información brindada por quien lo llame. Un procedimiento puede hacer todo eso y mucho más. Un data provider también podrá intercambiar parámetros con quien lo llame, además de devolver un SDT simple o colección. Y para definir esos otros parámetros vale la regla parm. Por ejemplo, podríamos querer que devuelva la colección de atracciones de París de la categoría recibida por parámetro. Así que podría recibir en una variable que utilizaríamos explícitamente para filtrar, o directamente en el atributo category ID y ya no es necesario explicitar el filtro. Si bien en el data provider la codificación es declarativa, a diferencia del procedure, en lo que hace a la navegación y filtros vale lo mismo aquí y allá. También, y no menor, queda demostrado lo que habíamos adelantado cuando estudiamos el comando for-each en el evento de un grid, que ese comando podía utilizarse en cualquier objeto donde se admitiera código procedural y acceso a la base de datos, como el procedure, y también que con otros ropajes encontraríamos la misma lógica de navegación en otros objetos como el data provider, en controles como el grid con tabla base, y en fórmulas como las de agregación. Por último, no podemos dejar de resaltar que aquí vimos un uso específico y limitado de un objeto que tiene una enorme flexibilidad y potencia, siendo un jugador imprescindible en todo backend.